ustedes saben, el martes se celebran las elecciones en los Estados Unidos para decidir entre el presidente Donald Trump, que aspira a la reelección en la Casa Blanca, y el aspirante demócrata Joe Biden. Hoy vamos a conversar con Luis González, politólogo, diplomático y analista de temas internacionales, precisamente para saber cuáles son las expectativas que tiene en relación a este proceso electoral en los Estados Unidos. Estaré acompañado, como siempre, de Diógenes Espina, aquí en esta propuesta de la noche por Digital 15. Luis, el martes culmina lo que podría considerarse como uno de los procesos más intensos que en materia electoral ha vivido Estados Unidos en toda su historia. Donald Trump, que aspira a la reelección, y Joe Biden, aspirante demócrata, se enfrentarán en este proceso electoral. Hoy, ¿usted se atrevería a hacer un pronóstico de resultados? Sí, hermano, primero muchas gracias, Manuel Jiménez y Diógenes Espina, por la invitación. Sí, claro, yo tengo una opinión acerca de lo que entiendo que va a suceder este martes 3 de noviembre. Pero, ¿quién entiende usted que podría resultar electo en este proceso electoral, dada, vuelvo y le repito, la condición de proceso bastante intenso que se ha estado desarrollando hasta ahora? Mire, Manuel, sucede que Donald Trump hasta el inicio de este año 2020 tenía todas las posibilidades de su reelección, porque está manejando el tema por el cual votan los estadounidenses, sobre todo la economía, en el tema de política exterior, aunque él un poco mantuvo aislacionismo por un lado y algunos temas, pero se manejó y cumplió con su promesa, ese tema comercial contra China, o sea, manejó esos temas que son los dos temas fundamentales, sobre todo en Estados Unidos lo llevaba bien, el crecimiento de Estados Unidos, del empleo, era casi seguro que el presidente Donald Trump tenía su reelección asegurada. No obstante, ustedes saben lo que sucedió a final del año 2019 y principios del 2020, el COVID, que ha venido a transformar el planeta, también ha influido en los Estados Unidos, y es por eso que está sucediendo algo que no se esperaba. Podría ser el tercer presidente que no logra la reelección en los últimos años. Recuerden ustedes que el presidente demócrata que no logró la reelección en el 1982, Jimmy Carter. Luego hubo otro caso de no poder la reelección, pero en este caso Donald Trump se convertiría en uno de los presidentes que no logra, porque es casi seguro que si llevan esos puntos, esos elementos que te mencioné, se logra la reelección. Y en este caso, Donald Trump tiene todas las de perder. Primero, el tema económico se le ha caído, el tema sanitario se le señala que no manejó bien la pandemia, entonces está buscando un culpable exterior, ahora quiere señalar a China como el responsable, pero sin embargo China tiene 1.400 millones de habitantes y ha sabido controlar el tema de la pandemia. Ahí comenzó, sin embargo China está en lugar como 28, 29 de contagiados. Entonces todos esos elementos conjuntamente, Manuel, con que también hubo problemas internos después de la muerte de Floyd en Estados Unidos, ese enfrentamiento en las calles entre los afroamericanos o negros, como algunas le llaman, y también la supremacía blanca, unos enfrentamientos que el presidente, según algunos, tampoco lo ha manejado muy bien. Todo eso es lo que ha traído que un candidato como Joe Biden, que quizás no era ese candidato con grandes propuestas, ese candidato con la capacidad del debate,
Sin embargo, ese es el candidato que tiene ahora mismo Manuel y Diógenes por encima de 9, 10 puntos en las más recientes encuestas, por encima, eso desde el punto de vista general, las encuestas del presidente Biden. Pero si lo llevamos a lo más importante, que son esos estados definitorios, esos estados bisagra, como se les llama, ahí también Joe Biden en todos esos estados, también en las encuestas está por encima, incluyendo lo más reciente en la Florida, donde estaban muy pegados e incluso el presidente Donald Trump no hace mucho tenía algunos elementos por encima. Ya en la más reciente hay casi 2 puntos porcentuales a favor de Joe Biden. Estados como Arizona, Manuel, que desde 1972, si mal no recuerdo, no vota por un demócrata, también ahí tiene 2.5 puntos porcentuales Joe Biden. Estados como Texas, que de 1900, Texas tiene más tiempo que no vota por un demócrata, sabe que son estados, hay estados que son claros, es como que ahora mismo, Manuel y Diógenes, aparezca California votando a favor de los republicanos. Entonces hay California y Nueva York, por ejemplo, son estados demócratas. Entonces está pasando no solamente con los estados que son bisagra, que cambian y que definen elecciones, sino que estados incluso como Texas, no quiere decir que vaya a ganar Biden, pero está ahí, incluso hay alguna encuesta que le ha puesto 3 puntos a Joe Biden por encima de Donald Trump en Texas. Entonces yo creo que todos esos elementos, Manuel Jiménez, Diógenes Espina, me permiten decir que parece ser que el candidato demócrata Joe Biden es vicepresidente de la República, un hombre con muchísimos años en el poder de los Estados Unidos, va a obtener 270 o más votos 271 o más votos de los 538, que son los que necesitan para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Y finalmente les doy un dato que para muchos es el estado de Pensilvania. Muchos analistas dicen que no se puede ganar, y menos en estos momentos, sin ganar el estado de Pensilvania. En ese estado, la más reciente medición también le da más de 5 puntos a Joe Biden por encima del presidente Donald Trump. Recuerden ustedes también que en el 2016 Donald Trump ganó en Michigan porque tomó el discurso a favor de traer las empresas a Detroit y rescatar todo eso. Y en ese estado también Joe Biden tiene 7 puntos por encima de Donald Trump. Solamente un milagro, solamente algo extraordinario, aunque en el 2016 todos decían que ganaba Hillary y ganó Donald Trump. En este momento, incluso Alan Liebman, que no ha fallado, aquella vez dijo que ganaba Donald Trump, ahora dijo que gana Joe Biden o que pierde Donald Trump. Don Luis, usted toca así de refilón, solo de refilón, entre las razones que usted entiende le darán el triunfo a Biden, toca de refilón el tema de la pandemia del coronavirus. Sí, entre ellas, el tema de la pandemia del coronavirus, que ha afectado a casi 9 millones de estadounidenses y se ha llevado a la tumba a alrededor de 228,000. Pero así en términos concretos, dado que a Trump se le responsabiliza del mal manejo que ha tenido Estados Unidos en cuanto a la pandemia, así en términos concretos, ¿usted entiende que esto ha tenido un efecto en el proceso electoral, el manejo de la pandemia? Es lo que estaba diciendo Diógenes, no solamente es que ha tenido un efecto, para mí ese es el elemento fundamental. Sin ese elemento, Donald Trump hubiese entrado en un año 2020. Recuerden ustedes que incluso con China ya estaba resolviendo. Vean la noticia. Ustedes son 2 comunicadores muy informados en la República Dominicana. En principio de este año 2020, Donald Trump y Xi Jinping estaban en una etapa, en su mejor etapa. Quizás se hubiese resuelto ese problema, hubiese fortalecido la economía, porque como quiera que sea, es verdad que Donald Trump ha logrado
cumplir con su promesa, pero eso ha afectado mucho a la producción estadounidense. Muchos han salido perjudicados, pero lo siguen apoyando porque se trata de negociar para obtener, y parecería que iba a comenzar el año positivo con China, iba a seguir el crecimiento de la economía, el empleo, iba en ascenso los Estados Unidos desde el punto de vista de la economía, de la tranquilidad, del crecimiento. Y la pandemia ha traído no solamente un crecimiento negativo para la economía, sino, como usted lo acaba de señalar, sanitario, colocando a Estados Unidos número 1 en contagios, casi, como usted señaló, más de 9 millones de contagios, y parece ser que hay un rebrote reciente ahora con el tema del invierno. Estamos en otoño, pero el invierno se acerca, y muertes ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en Pearl Harbor, ni con las Torres Gemelas han muerto tantas personas en los Estados Unidos que con esta pandemia. Entonces, definitivamente, Diógenes Espina, yo creo que ese ha sido el punto por el cual en estos momentos el presidente Donald Trump no tiene asegurada su reelección. Cuando uno observa el proceso que se está viviendo en los Estados Unidos, uno lo recrea con situaciones similares que se han producido en América Latina o que se producen en América Latina. Por ejemplo, sorprende que Donald Trump, un candidato conservador, trate de distanciarse ideológicamente de Joe Biden y de los demócratas, acusándolo o tildándolo de comunista. Y entonces uno realmente se sorprende. Y esta consigna la utilizan también los partidarios republicanos, los partidarios de Donald Trump, que incluso en sus manifestaciones hablan de que si gana Joe Biden en Estados Unidos se instalaría el comunismo o el socialismo. Pero esto hay que agregarle también las mismas dudas que el presidente Trump está sembrando sobre el resultado de las elecciones. Ha dicho que podrían ser unos resultados irregulares, cuestionando incluso el método del voto por correo, cosa que en Estados Unidos ha ocurrido algo sin precedentes. Es decir, alrededor de 45 millones de estadounidenses han votado por correo y casi otros 30 millones lo han hecho anticipadamente, es decir, no por correo, pero lo han hecho anticipadamente. El hecho es que hasta ahora hay unos 70 millones de norteamericanos que han votado ya de manera anticipada. Las dudas que se siembran es si Donald Trump aceptaría una eventual derrota, lo que realmente sería un hecho sin precedentes en los Estados Unidos. Usted lo ha dicho, sería un retroceso, y ese estandarte del demos kratos, poder del pueblo, del respeto al poder del pueblo que ha sido Estados Unidos, desde el primer presidente que dio el ejemplo, precisamente George Washington, que ustedes recuerdan que a George Washington le tenían asegurado un tercer periodo, no había oponentes. Sin embargo, él escribe un documento que deberán leerlo todos los políticos de América Latina y del mundo, diciendo ya yo he cumplido 2 periodos suficientes. Y a partir de ahí, por tradición, recuerden ustedes que fue por tradición, había 2 periodos. Nadie intentó un tercero hasta que Franklin Delano Roosevelt, por la situación en la que encuentra los Estados Unidos después de la Gran Depresión del 29, obtiene la victoria y lo eligen 4 veces, o sea, 4 periodos, 3 periodos consecutivos después del primero, y a partir de ahí que se plantea entonces una enmienda, ya este hombre se le ha escapado al sistema. Entonces, en el caso de Donald Trump no aceptar, estaríamos frente a un caso extraordinario, o sea, la democracia más importante del mundo, y ese es el estandarte, la estatua de la libertad y todo eso que Estados Unidos ha pregonado, entonces se va a ir. O sea, no va a tener ni siquiera un argumento para ser esa policía del mundo, para estar llamando a democracia en los países del planeta, porque estaría lesionando la voluntad popular. En los Estados Unidos, como usted dijo, Manuel Jiménez, no es la primera vez que se vota por voto a distancia, no es la primera vez. Y en el año 2016, contra todos los pronósticos, él ganó y Hillary Clinton aceptó y los demócratas aceptaron y avanzó el planeta y él es presidente. Yo creo, aunque él
por eso yo sé que usted me hace la pregunta, porque a él le preguntaron al respecto y él medio lo dejó en dudas. Pero yo creo que eso es la forma de ser de Donald Trump. Yo creo que si Joe Biden, como parece ser, obtiene más de 270 votos electorales, como parece ser que los va a obtener, y gana, yo creo que el presidente Donald Trump no le queda más que aceptar, porque además hay que agregarle esto, Diógenes Espina y Manuel Jiménez. Si revisamos bien, el mismo partido republicano no está del todo ahora mismo con Donald Trump. Claro, ni siquiera estuvieron mucho en el 2016, que eso fueron de las críticas que él ganó con todo y que no tenía ese partido cohesionado. Pero ahora hay una crisis mayor dentro de su partido. O sea, todo eso traería entonces pensar que si este hombre se quiere imponer a su partido y al demócratos, al poder del pueblo que se está expresando en los Estados Unidos, estaríamos ante el mayor retroceso en la historia de la democracia del mundo. El mayor retroceso, eso es lo que yo... Don Luis, todas las encuestas dan una ventaja cómoda a Joe Biden en alrededor de 11 puntos ahora mismo. Así es. Pero también las encuestas daban una ventaja considerable también, quizás no tan amplia como la de Biden, pero daba una ventaja considerable a Hillary Clinton en el 2016, en las elecciones pasadas. Elecciones que al final de cuentas no ganó Hillary, aun cuando las encuestas la daban favorita, sino que ganó Trump. Entonces, ante esa realidad, ¿cuál podría ser la diferencia en estos pronósticos? ¿Pudiera darse también un cambio de esos pronósticos al final de cuentas? Como les decía, Diógenes, es diferente porque tenemos un escenario que no estaba en aquel momento. Primero, Hillary es la candidata del partido que venía gobernando 8 años. Un partido que lo había hecho bien. El presidente Obama tenía buenos números. No obstante, Hillary tenía una alta tasa de rechazo. Eso fueron de las cosas que se midieron, las cosas que Alan Liebman incluso, y yo aquí en la República Dominicana me atreví también a señalar que Donald Trump ganaba por eso, porque si tú revisabas las encuestas, la tasa de rechazo por un lado, ese es un pueblo conservador y toda esa libertad, entonces la misma religión, los mismos cristianos, hay muchas cosas que en ese momento estaban ahí, estaban por debajo y no se veían en esas expresiones populares, en esas encuestas, porque tú sabes que las encuestas miden la expresión popular y de hecho Hillary obtuvo el voto popular. Esta vez lo que sucede es que estamos en un escenario diferente, un presidente que se está repostulando, para reelegirse, y aunque llevaba 3 años perfectos, el último año, por razones que él no esperaba, entonces se cayeron todos los elementos, la economía, la sanidad, entonces vienen los movimientos sociales, todo eso, Diógenes, presenta un escenario totalmente diferente al del año 2016. Lo que sucede ahora es que algo extraordinario que no esperaba Donald Trump ha llegado al planeta y eso ha favorecido al candidato de la oposición, que en este caso es el candidato demócrata en los Estados Unidos, y le correspondió a Joe Biden. Pudo haber sido Bernie Sanders, pudo haber sido Kamala Harris, que dicho sea de paso es la candidata a la vicepresidencia. Y ese es un tema interesante. Ustedes son 2 comunicadores, como les decía, que informan al pueblo dominicano. Kamala Harris podría convertirse primero en la primera mujer vicepresidenta, pero también con una edad muy joven, no llega a los 60 años. Y Joe Biden va a tener 78 años cuando asuma la presidencia. O sea, hay que ver también el futuro de los Estados Unidos con esa posible vicepresidenta. No quiere decir que Joe Biden vaya a morir en el cargo, pero tiene una edad avanzada y ella una edad muy joven con unas características. Es bueno darle seguimiento también a esa persona, que es un elemento que lo hablamos Manuel Jiménez cuando se produjo ese debate entre los vicepresidentes,
importante también, porque ella tiene unas características que por su forma de ser le han traído apoyo que no tenía antes el Partido Demócrata. O sea, eso es lo que sucede. Tenemos unas características, tenemos unas circunstancias únicas en este proceso electoral, como comenzó el programa Manuel Jiménez. Es un proceso sin parangón en toda la historia de los Estados Unidos. Bueno, es cierto que es intensa. Justamente en el día de hoy, tanto Trump como Joe Biden están en la Florida midiendo fuerza. Así que vamos a esperar lo que sucede el martes. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a este proceso y el martes igualmente estaremos informando ya directamente desde Estados Unidos con un periodista muy bien acreditado en Norteamérica, un dominicano que reside allá hace varios años. Es una sorpresa y él va a estar comunicando e interactuando con nosotros los resultados de este proceso electoral. Así que muchísimas gracias a Luis González, politólogo, diplomático y analista de temas internacionales, por aceptar conversar sobre este tema aquí en Propuesta de la Noche. Así que a los amigos televidentes, como siempre, muy agradecidos de su sintonía, y Dios en Espina, un servidor Manuel Jiménez, como siempre, los invitamos para que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Buenas noches.